I ara és moment d'obrir horitzons, anar a un dels plats forts de la jornada d'avui. Ara us proposem escoltar una veu de referència internacional en l'urbanisme. Ens referim al professor i investigador de la Universitat de la Sorbona, en Carlos Navarro. És un expert que ha ajudat, com ja sabeu, a repensar ciutats tan emblemàtiques com París i és conegut arreu del món per ser l'impulsor del concepte de ciutat dels 15 minuts, que vol dir que els ciutadans haurien d'estar en un radi de 15 minuts o a peu en bicicleta des de casa seva a tots els equipaments i serveis bàsics. Tot plegat amb l'objectiu de reduir la dependència del vehicle privat, disminuir la contaminació i, al capdavall, millorar la qualitat de vida dels habitants. Sens dubte, és una visió que posa les persones al centre i també la seva qualitat de vida, recuperant un concepte que sembla que a les ciutats cada cop es perd més, i és aquell concepte de proximitat i que ha estat clau en la redefinició de ciutats com París, però no només allà, sinó que també és una realitat palpable al nostre entorn. A Catalunya, el 75% de la població viu en ciutats o municipis amb serveis bàsics a 15 minuts a peu o en bicicleta de casa seva. La ponència d'en Carlos Moreno, El tiempo de estar cerca, sembrar proximitat, cosechar vínculos, és ja tota una declaració d'intencions. De ben segur que ens donarà un marc teòric molt interessant per debatre al llarg del dia d'avui. Carlos Moreno, benvingut, bienvenido, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Buenos días a todas y a todos. Es un placer de estar en este lugar tan maravilloso. Muchas gracias a los diputados y en particular a mi amigo Manuel Valdés, director general de la Autoridad del Transporte Metropolitano, ATM, viejo amigo, quien me ha invitado. Nunca se le puede decir no a Manuel, así que aquí estoy con mucho gusto y te agradezco, Manolo, por esta invitación en una ciudad que tanto igualmente he visitado y con la cual me gusta contribuir, tanto a nivel de su ayuntamiento, su área metropolitana, la región y el mundo académico. Entonces, bueno, los saludo a todas y a todos, aunque no pueda nombrar a muchos de los amigas y amigos que están acá. Efectivamente, quiero hablar de este tema, como lo acaba de decir en la introducción. Es una declaración de intención, es un manifiesto, es un compromiso. El tiempo de estar cerca, sembrar proximidad y cosechar vínculos. Yo creo que esto resume de una manera importante lo que estamos desarrollando a partir de París con la alcaldesa Ana Hidalgo. Siempre en todas partes del mundo le rindo homenaje a su visión, a su capacidad pionera, a su diálogo permanente con los científicos, como ha sido con mi caso, y que se ha convertido realmente en una transformación ejemplar a nivel mundial y retomada hoy en muchas partes del mundo. Estamos terminando la mandatura, su segunda, se retira la vida política electoral activa, entonces no deja de ser importante de homenajear a aquellas y aquellos que se comprometen para cambiar nuestras ciudades. Manolo me invitó en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, que es una semana importante cada año para reflexionar sobre lo que representa la movilidad en nuestras ciudades, en Europa y en este caso aquí mismo en Barcelona. Y yo siempre cuando hablamos de movilidad comienzo por recordar esto que es para mí esencial. La movilidad no es ir del punto A al punto B, no es únicamente esto. La movilidad es lo que pasa entre el punto A y el punto B. Entre el punto A y el punto B hay muchas cosas que suceden y no nos podemos solamente concentrar en un aspecto o infraestructural o de decir salí, llegué. Y ese es el gran desafío
que tenemos. ¿Qué pasa entre el punto A y el punto B? Lo que pasa entre el punto A y el punto B es simplemente la vida de todos los días, la vida en el espacio público, la vida en el trabajo, la vida en el hogar, el disfrute de la ciudad, acceder a la salud, acceder al comercio, acceder a zonas verdes, tener un aire limpio, espacios de juego para los niños, seguridad para las mujeres, estar en capacidad de sentirse orgulloso de donde estamos. Y la inolvidable Jane Jacobs nos decía, una ciudad vibrante es aquella en la cual los ojos están en las calles. Quintín Cabrera, el cantautor, nos decía, la ciudad es un libro que se lee con los pies. Nuestro gran amigo, maestro, que festejó ayer sus 89 años, Jan Gehl, en 1971 escribió un libro que se llama La vida entre los edificios, el uso de los espacios públicos. Jan es el precursor, nos ha abierto un gran camino y resume con este libro, con este título, lo que se quiere. La vida entre los espacios públicos, la vida entre 2 estaciones de metro, la vida entre 2 estaciones de tren, la vida entre 15 paradas de autobús. Tengo muchos amigos en muchas partes del mundo que siempre están muy orgullosos de haber hecho una nueva infraestructura. Y siempre les digo, retomemos en el urbanismo moderno las grandes influencias que han llevado, como Jane Jacobs, como Jan Gehl, a decir que el orgullo mayor que tenemos cuando hacemos una infraestructura es la apropiación social del espacio que se genera en ese entorno en el que se ha generado una conexión. El investigador americano Eric Klinkenberg desarrolló una teoría que es la infraestructura social. Y la infraestructura social escribió un libro que les recomiendo que se llama The Palace for People, que representa el espacio público, los espacios cerrados que comunican con el espacio público y que representan una infraestructura social porque nos apropiamos de ellos. Finalmente, lo digo siempre a aquellos con los que tengo relación a nivel de gobernanzas que sean nacionales, regionales o locales, pero lo digo igualmente a los actores de la ciudad, a los que participan en la fábrica de la ciudad, a los empresarios y a los ciudadanos. La pregunta fundamental que nos hacemos cuando trabajamos, que sea la movilidad o que sean los otros temas de la ciudad, es ¿en qué ciudad queremos vivir? ¿En qué tipo de ciudad o de territorio queremos aportar nuestra contribución? En el mundo entero, cuando el planeta es mayoritariamente urbano, más del 50%, cuando nuestro continente europeo son 75% de urbanos, América Latina, donde nací, donde nació Manolo también, son 84% de urbanos. Es el segundo subcontinente más urbano del mundo, el primero Norteamérica. Con este crecimiento tan importante de las ciudades, hay muchas maneras de hacer ciudad. Tenemos ciudades minerales, tenemos ciudades muy antiguas, tenemos ciudades con casco histórico que se han expandido con construcciones modernas de los años 70, 80, obsoletas hoy en día, que no resisten al cambio climático. Tenemos ciudades con ríos, tenemos ciudades que tienen vida nocturna, tenemos ciudades grandes, metrópolis, tenemos ciudades intermedias, tenemos ciudades pequeñas, tenemos ciudades que son pueblos igualmente. En cada una de ellas, finalmente, lo esencial, y esto juega un papel importante en la movilidad, es la calidad de vida, el bienestar. Nuestro compromiso urbano, cuando hablo urbano hablo de la alta densidad, o territorial hablo de la media y de la baja densidad, es el bienestar. Todo aquello que podemos hacer, contribuir, tiene que impactar el bienestar, la calidad de vida. Y
la movilidad tiene que ser enfocada en este aspecto. En noviembre del 2024, la Comunidad Mundial del Urbanismo y la Territorialidad, como cada 2 años se ocurre, nos vimos en el Cairo en la 12ª sesión del Foro Urbano Mundial. La declaración final de esta conferencia, su punto 5, dice: la proximidad y la circularidad están en el centro del desarrollo urbano y son necesarios, fundamentales. Proximidad y circularidad para mejorar la calidad de vida. Es de eso que quiero hablarles hoy en el siglo XXI, cuando estamos llegando ya a pasar una nueva fracción de este siglo. Nos encaminamos hacia llegar a su mitad. Nuestras ciudades modernas, cualesquiera que sea el continente, están atravesadas por este desafío moderno de la triple obesidad. Es nuestro desafío mayor. La obesidad porque están creciendo continuamente, porque tienen multidensidades, porque tienen grandes distancias. La obesidad porque los autos han sido, desde hace prácticamente 90 años, el eje de lo que hoy en día estamos hablando como movilidad, pero que representaba ante todo un estatus social. Si tengo un auto, soy alguien. Si tengo una bicicleta o si voy a pie, no soy nadie. Los pobres no tienen carro, no tienen auto. Mientras más grande sea mi auto, más importante soy yo. Y se lo puedo dejar delante de mi casa. Inclusive se le puedo entrar hasta mi salón. Pues aún mejor. Y la tercera obesidad, la de las personas. Un problema de salud urbana. Muy ligada a la sedentariedad, a la falta de ejercicio, a una vida agitada, al mal comer. Esta triple obesidad está en el centro de lo que queremos hoy en día desmistificar como narrativa. El primer obstáculo que tenemos para pasar a una movilidad sostenible, ligada a la calidad de vida, que enfoque el bienestar, es la narrativa que ha ocupado lo esencial de la imagen que tenemos y que nos ha llevado a aberraciones como 70 años en París de un río Sena desconectado de la ciudad, porque durante 70 años se convirtió en simplemente 2 autopistas para atravesar la ciudad desde el este hasta el oeste. Pero la aberración también son las horas de punta, en los que tenemos que tomar o en auto particular, o en tren, o en metro, entre 6:30 y 9 de la mañana, y entre 5:30 y 7:30, todos a esa hora, el transporte, las horas de punta que evocamos con Manolo nada más que ayer, y que produce esos colapsos permanentes de todo el mundo a la misma hora. ¿Por qué, finalmente? Llevamos más de casi 100 años. 1923 fue el auge del primer auto que se vendió masivamente, el modelo T, producido por la primera vez en 1913 por el señor Henry Ford. El Fordismo, que fue un sistema de producción en serie y de consumo masivo. Cuando los vehículos son producidos, entramos en una nueva era del urbanismo mundial. 3 materiales han dirigido la manera de construir la ciudad: el cemento, la gasolina o el petróleo y lo que fueron los metales para construir los autos. La forma de las ciudades
durante prácticamente 9 décadas es la misma en todos los lugares del mundo. 1933, el urbanismo mundial es marcado por la Carta de Atenas bajo el liderazgo de Le Corbusier, arquitecto suizo, quien plantea el desarrollo urbano basado en la zonificación, en la especialización, en la creación de lugares para trabajar, áreas residenciales, áreas culturales, áreas administrativas, y en el cual para poder concentrarse en cada lugar tienen que estar separadas e identificadas cada una de ellas. Y para pasar de un lugar a otro son las autopistas, los puentes, la vida cada vez en lugares más lejanos, la ciudad que se explaya. La ciudad que tiene éxito es la ciudad que va rápido y va lejos. Yo encontré escribiendo mi penúltimo libro en Buenos Aires, en una visita de Le Corbusier, un texto en el cual Le Corbusier decía: estoy en Buenos Aires y no logro entender por qué los que tienen un auto paran cada 300 metros en vez de continuar raudos. Él se refería a los semáforos. Decía, el que tenga un auto tiene que poder ir lejos y rápido cuando quiera. Eso dio al proyecto de construcción de 7 autopistas en Argentina, en particular en los tiempos modernos, durante la dictadura, de los cuales 2 se construyeron, desfigurando la ciudad, cortando la ciudad en 2, la que va de Ezeiza del este al oeste, y el desarrollo de los lugares de habitación con un clasismo, la gente más pobre cada vez más afuera, apiñada. Este funcionalismo se observa hoy en día presente en la mayoría de nuestras ciudades y la movilidad está estrechamente ligada a la manera como esa separación de funciones sociales ha irrigado la construcción misma, el diseño mismo. El lugar donde se trabaja con un color, el lugar donde se vive con otro color, la gente de clase popular, la gente de clase media, la gente rica, los lugares donde están estas actividades culturales. La forma de las ciudades las hemos estudiado a través del mundo con nuestros equipos. Esta es la ciudad de París. En el año 1960 se construyó el barrio de negocios más grande de Europa, la Défense, 1 millón de metros cuadrados para acoger diariamente 400.000, 500.000 personas que trabajaban. Que hoy en día está en crisis, inclusive está en crisis con un modelo económico que no funciona más, pero que representaba en ese momento la atracción principal del trabajo. Y aquellos que trabajaban allí vivían al lado opuesto de la ciudad y por lo tanto esas movilidades se generan del este al oeste. Y esta es Buenos Aires, el mismo paterno, la misma forma, el lugar corporate, el lugar en el cual hay que ir temprano, de donde se sale tarde y que entran en crisis después del COVID. ¿Cómo es posible que esta forma urbana exista en el país que tiene la más baja densidad en el mundo, heredero del más grande imperio que ha existido en la historia de la humanidad, de Gengis Khan en el XI siglo, y que vivía de manera nómada, en armonía con la naturaleza, Mongolia y su capital, Ulan Bator? ¿Cómo es posible que la mitad de los habitantes de Mongolia vivan en la capital Ulan Bator y que Ulan Bator tenga ininterrumpidamente desde hace casi 20 años el top 1 o 2 o 3 o 5, siempre en el top 5 de las ciudades más contaminadas del mundo? Esa es la aberración en la que estamos. Y es exactamente la misma forma urbana. Porque
el copiar-pegar del funcionalismo, de la separación, de la creación de los barrios corporativos, separando de los lugares de habitación y otros, genera más aún con la cultura del auto como esquema social de éxito, esos movimientos que ahogan las ciudades, y la ahogan en el sentido físico de la palabra. La contaminación, según la Organización Mundial de la Salud del Aire, no solamente el CO2, sino peor, el azúcar de las ciudades, que es las partículas finas, el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre, 2.5, 1.51 microgramos. No tengo mucho cabello, pero en uno solo de ellos le caben 150 partículas finas, que por lo tanto se ingieren respirando de manera natural y que representan como el azúcar para las personas el más grande riesgo de salud en los años que vienen en múltiples formas patológicas. Entonces, la movilidad del siglo XXI no puede corresponder al urbanismo del siglo XX basado en el funcionalismo. Estamos viviendo una herencia de la cual nos da mucho trabajo despegarnos de ella, porque simplemente ha impregnado una narrativa de normalidad. La movilidad de largas distancias, el tiempo pasado en lo que se llama el transporte, la propiedad del auto como señal de éxito, la narrativa de mi auto es mi independencia. Es que, Carlos, el auto es mi segunda casa y me siento muy bien allí y escucho música aunque esté en un trancón durante una hora. Es una narrativa que se ha interiorizado y de la cual tenemos una gran dificultad para despegarnos. Esta es mi ciudad, París. Este ha sido el desarrollo del mundo del trabajo. Estamos aquí en la Escuela del Trabajo. En rojo y más café, los lugares donde se trabaja, los lugares donde está el empleo. La Défense, en el oeste, el trabajo se instaló hacia el oeste. Y los barrios de París del oeste, que como todo París, después de la mitad del siglo XIX, bajo el barón Haussmann, se desarrolló con un urbanismo de multiuso, el piso cero, activo, con comercios, con actividades, cada 300, 400 metros una zona verde, poder acceder fácilmente a pie a cualquier lugar en menos de 500 metros, el urbanismo haussmannien. Se desfigura porque las zonas del oeste de París, como se instalan la Défense en los años 60, el movimiento financiero mundial y corporativo compra los edificios del oeste que se convierten en lugares monouso corporativos, en lugares de lujo en el que las grandes empresas se apropian de ella y a nivel del alojamiento se instalan los ejecutivos superiores que tienen apartamentos de 150 metros cuadrados pagados por su empresa, familias muy lindas con 2 o 3 hijos y que tienen 150 o 200 metros cuadrados. Entonces, la densidad del oeste baja y se convierte en un barrio monouso corporativo. Esta es la isocronía de la movilidad en París, ligada a la actividad laboral que tira a la ciudad hacia el oeste, pero el alojamiento, no de los ejecutivos, sino de los trabajadores y de las clases más populares, está hacia el este y más aún hacia el noreste, donde estaban las antiguas fábricas de autos que se han ido por causa de globalización, porque la producción se hace ahora o en Polonia, o en Hungría, o en China, y deja barrios que se vuelven cada vez más populares y de segunda o tercera generación de los inmigrantes que vinieron a trabajar allí, concentrados con bajo poder adquisitivo en lo que se llamaba la vivienda social, que de vivienda tenía muy poco, porque era simplemente alojamiento en baja condición de resistencia térmica y de calidad de vida, y de social un arriendo, pero sin
servicios. Entonces, producimos un transporte que da esa configuración vivienda-trabajo, la consecuencia de los picos del este hacia el oeste, haciendo de París, de su autopista, que es el río Sena, diariamente de 300 a 400 kilómetros de trancón, desde la periferia hasta llegar a la zona de la Défense, y que en transporte colectivo, el tren regional o el metro, las líneas más intensamente desbordadas, 1.200.000 pasajeros por día y la mitad, 600.000 concentradas en solamente pocas horas. Eso es la historia de la movilidad en una ciudad como París. ¿Cuál es el efecto, el impacto durante prácticamente 40 años de esa situación? No es solamente la desigualdad económica, que está muy presente por el modo de producción, consumo, la apropiación de la riqueza en unos pocos y la pauperización de trabajadores que ya no tienen empleo local porque se ha ido. Hay dos elementos que constituyen el final del siglo XX y que constituyen los 25 años del siglo XXI. La injusticia espacial, porque ese modo de funcionamiento que se observa no solamente a París, sino prácticamente es el paterno en la mayoría de las ciudades del mundo, está ligado a una injusticia espacial cada vez más creciente. La ciudad, como lo digo en mis libros, se convierte en una centrifugadora, tirar la gente cada vez más lejos, cada vez más apiñada. Perdónenme castellano que no siempre lo encuentro, pero una centrifugadora, cada vez más lejos, cada vez más apiñada, más promiscua, en menos condiciones arquitecturales favorables, en un momento en que el cambio climático, además, crea una presión mayor, como lo estamos viendo en estos momentos. Una segregación urbana de clase, finalmente, para aquellos que viven lejos, sin recursos, con respecto a aquellos que pueden vivir en el centro de la ciudad, en barrios lujosos y con bastante espacio. Y al mismo tiempo, generamos una injusticia temporal. En esta misma sala, le decía Manolo, he venido varias veces con el organismo internacional que tiene base en Barcelona, que es la Organización Internacional sobre el manejo del tiempo. Y hemos hablado de esta injusticia temporal. Entre más lejos, más distancias, más tiempo. O en autodependencia, gente que tiene que venir en auto porque no tiene otras posibilidades, o simplemente perdiendo 1 hora, 2 horas, 3 horas para ir de un lugar de habitación a un lugar de trabajo. Que significa una exclusión social, no solamente porque vive lejos, es porque el tiempo pasado en ese transporte de ida y vuelta es tiempo personal que desaparece, es tiempo familiar que desaparece, es tiempo de convivencia de vecindario que desaparece. Y que se observa muy bien en la pérdida de intensidad de vida familiar, la aparición cada vez mayor de hogares monoparentales, las mujeres con hijos, solas. Lo observamos en París, en los estudios que he hecho, el próximo libro que publico en noviembre sobre el poder de la proximidad, evalúo cómo el pedido de vivienda social, el crecimiento mayor, ha sido de 10% mujeres solas con 3 hijos que viven cada vez más lejos y que necesitan esa vivienda lejos, casi como ¿cómo se dice? El flotador para poderse mantener. Entonces, de la desigualdad económica, bandera principal de los años 70, aparece lo que hemos considerado como elemento mayor en las ciudades, la vulnerabilidad social. La vulnerabilidad social es la confluencia
de la desigualdad económica, de la injusticia espacial y de la injusticia temporal. Son esos tres elementos mayores los que nos conllevan a reflexionar sobre qué movilidad proponer con respecto a la ciudad que queremos. Y es lo que llevó a emerger a nivel mundial este concepto que llamé inicialmente de la ciudad de los 15 minutos en el año 2010, hace 15 años, que lancé públicamente en el 2016 después de la Copa 21 en París, cuando Ana Hidalgo reunió 1000 alcaldes por el clima, y que tomó fuerza y popularidad en el 2020 después del COVID, cuando tomamos conciencia de la necesidad del tiempo útil. Con Manolo hablamos esta mañana de la representación griega del tiempo, y hay 3 expresiones del tiempo, cada una con una divinidad. El Cronos, que se comía a sus hijos, el reloj. El Kairos, que es el tiempo de la creación, el tiempo de la innovación, el tiempo de la oportunidad creativa. Y el Aion, que es el tiempo de la relación con el cosmos, de la impermanencia. Y yo digo siempre que el final del siglo XX y el principio del siglo XXI con respecto a nuestros modos de vida es como si hubiera llegado un mago con una capa roja, la extiende en las ciudades y la quita, y nos quedamos solamente con el Cronos y el Kairos, y el Aion no más, esclavos del tiempo. Con algo paradójico, es que todo el mundo tiene la hora, es el primer uso de un teléfono móvil, ver la hora, pero nadie tiene tiempo, porque nuestro modo es de correr y de correr y de correr. Entonces, la ciudad de los 15 minutos en su inicio, que hoy llamamos la ciudad de los X minutos, porque hay la ciudad de los 20 minutos, el territorio de 20 minutos, la ciudad de los 5 minutos, el territorio de media hora, la ciudad completa, la ciudad de vecindarios. Hay muchos nombres. Se extiende en el mundo entero, no como un dogma, no como una lista de mercado, no como un concurso, no como algo que toca llenar y llenar y llenar para tener un buen coeficiente, no, como un concepto, como un framework, que cada uno puede adaptar en función de su contexto social, económico, geográfico, cultural, político, religioso y mucho más, para ir hacia una noción de proximidad feliz, de policentrismo urbano, en el cual la movilidad encaje con un triple desafío ecológico, económico y social, basado en esta necesidad frente al clima de bajar la huella de carbono, privilegiando la movilidad sostenible a pie, en bicicleta o en transporte público, económico, luchar contra la desigualdad, contra la pobreza, generando empleo en todo lugar, generando circuitos cortos, generando utilización de materias primas locales, generando conocimiento y saber, recuperando el saber propio. La otra IA, no solamente la inteligencia artificial como creador de valor, sino la inteligencia ancestral, que le llamamos el Old Wisdom, la antigua sabiduría, que son nuestras raíces. No para decir somos los mejores que los otros, no, simplemente para decir dónde vivimos, qué tenemos a nuestro servicio y cómo podemos generar valor. Y el tercero, el impacto social para generar inclusión social, luchar contra el racismo, contra la demagogia, contra el populismo y generar cohesión social. Es un largo camino que no está ligado a la genialidad de Carlos Moreno o cualquier persona de mi equipo. Es un trabajo de 100 años, de muchos pensadores y de muchos hacedores. Desde el final del siglo XIX hasta ahora. Las ciudades jardín existen al final del siglo XIX. Aún hay vestigios en ciertas ciudades. He visitado en los Países Bajos restos de esta ciudad jardín, que era esta intuición de, ante el crecimiento de las ciudades, no perder el vínculo con la naturaleza y con la ruralidad.
a principios del siglo XX, el sociólogo alemán Giorgio Simmel escribe un libro espectacular, Vida metropolitana y salud mental, en el que dice, la medición del tiempo de cada ciudadano que ahora tiene su reloj, los relojes de bolsillo, está generando un sentimiento que él llamaba, en francés, l'attitude blasée, que decía, en el término del siglo XXI, cada cual se está metiendo en su burbuja, para traducir a Giorgio Simmel de principios del siglo XX, ahora a principios del siglo XXI. L'attitude blasée representa para Giorgio Simmel la inercia de la presión del tiempo que se está midiendo y que hace que cada minuto tiene que ser eficaz y que por lo tanto cada cual tiene que fijarse su derrotero para que al final del día check, 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 y que hace que nos desprendemos de la socialización. Ese libro de Giorgio Simmel data de 1903, hace un siglo. El camino ha sido largo, con mucha gente, pero dentro de ellos Jane Jacobs, la inolvidable en el centro del corazón del pensamiento de Ciudades para la Vida. Aquella que se opone a Robert Moyses en New York, el alumno de Le Corbusier, que quiere desfigurar New York trazándole autopistas por todo lado, que inspira a nivel mundial las autopistas en todas partes del mundo, incluyendo las del río Sena. No olviden que Le Corbusier en 1925 propone el Plan Voisin. André Voisin no es el vecino, aunque Voisin significa vecino, es un apellido de uno de los más importantes accionistas creadores de la empresa de automóviles Citroën. Y Le Corbusier con el Plan Voisin, financiado por ellos, se propone de destruir todo el centro histórico para construir un conjunto de torres para que la gente pueda estar más permanentemente presente en el mundo productivo. Jane Jacobs encarna el movimiento de Ciudades para la Vida y es ella la que crea la expresión de Living City, la ciudad viva. Christopher Alexander, más conocido por los especialistas que Jane Jacobs, encarna la reunión de las matemáticas con la arquitectura para la vida. Y su libro icónico, A Pattern Language, es la primera formalización científica de la expresión de los paternos que se convierten en expresiones matemáticas, en expresiones gramaticales, en una nueva gramática que, orientada hacia la satisfacción de necesidades humanas, permite construir ciudades para la vida, ciudades para la gente. Si ustedes visitan París, lo que les voy a mostrar ahora, de las calles de jardín, las calles para los niños, los rond-point con bosques urbanos, desde mi pensamiento como promotor de eso, está profundamente inspirado en Le Pattern Language. La creación de paterno, fusión de la arquitectura y las matemáticas, representa una visión de ciudad que le llamamos una ontología para poder ofrecer una ciudad que no sea concentrada en un lugar donde se vive bien, donde no hay autos, donde hay zonas verdes, pero que están solamente en una parte, o en una pequeña parte, sino que tiene que ser masiva, tiene que ser en todo lugar. Si no lo logramos, estamos gentrificando la ciudad. Si hacemos lugares de vida muy bonitos, a pie o en bicicleta, con escuelas abiertas, pero solamente en un sector o en un sector, claro, todo el mundo va a querer vivir allí, los precios van a montar, van a subir y estamos gentrificando. Entonces, tenemos que tener expresiones gramaticales del desarrollo de la ciudad. Una gramática que es un sujeto, verbo y complemento que nos permita tener figuras arquitecturales y urbanísticas que puedan fácilmente desplegarse en distintos lugares para que sea el conjunto de la ciudad la que evolucione para así evitar la fenomenología de la gentrificación. El pattern language es muy importante. Vamos a publicar pronto una tesis de doctorado en nuestro equipo porque es el eje del pensamiento de cómo la matemática, y ahora, que no era el caso para Christopher Alexander en los años 70,
con la ciencia de la computación, con la geodataciencia, podemos explorar la ciudad para ofrecer ese tipo de paterno que pueden, en este caso, abarcar el conjunto de la ciudad en una relación corta en el tiempo para que esa gentrificación no se produzca. Y claro está, nuestro amigo Jan Gehl, Cities for People, la ciudad para la gente, que es el primer urbanista en el mundo a desplegar esa intuición que sí podemos crear una nueva narrativa traducida en transformaciones urbanas para ofrecerle el espacio público a la gente. Jan se concentra especialmente en el espacio público. Yo los invito a ir a las raíces de esos pensamientos, porque es de eso que nos hemos nutrido. En particular, todo mi trabajo como investigador al que he dedicado desde 2010, 100%, 200% de mi trabajo. Saludo a mi esposa que soporta el tiempo pasado en estas reflexiones. Torsten Angestrand, geógrafo sueco, segundo ganador del Prix Vautrin-Lode, que es el premio mundial de geografía que se da todos los años en el mes de octubre en Francia, en Saint-Dié. Él es el creador de la geografía del tiempo, Time Geography. Él escribe un texto en 1982, que es uno de los textos actualmente más leídos y más citados en el mundo, y en el que propone un modelo que se llama el diorama, camino y proyecto, en el cual él modeliza el tiempo de cada uno con respecto a su relación con el espacio y para qué se hace el desplazamiento. Esa es la figura del diorama, en el cual se tiene una ciudad. Él trabajó muchas pequeñas ciudades, pequeños pueblos en Suecia, él viene de Lund, y él construye este diorama, y en el que dice, ¿qué hace una persona joven? ¿Qué hace una persona de mujer? ¿Qué hace una persona de edad? ¿Cómo pasan su tiempo con el espacio? ¿De qué tienen necesidad? ¿Y cómo se desplazan? ¿Y cuál es la utilidad de esos desplazamientos? La geografía del tiempo nace en ese momento, the time geography. Y esto es unas expresiones que él produce diciendo, el uso del tiempo ligado al espacio depende de tres cosas. Nuestra capacidad corporal, por ejemplo, yo no puedo estar al mismo tiempo aquí y en París, no puedo estar en la escuela y en el trabajo si soy una madre para buscar a su hijo. El segundo, las interacciones sociales. Si me muevo, dice Torsten Angestrand, si me muevo es porque voy a alguna parte y que en ese lugar tengo interacciones sociales. El mito de la movilidad de la persona que da vueltas y vueltas y vueltas no existe. Si me muevo es porque voy para alguna parte. Entonces, ¿esa parte cuál es? ¿Qué interacciones sociales se producen? Nadie va a un lugar, a menos que sea ermita, para estar solo. Y además el ermita no tiene movilidad, él está en su cuevita y de ahí no se mueve. Es el segundo elemento. Y el tercero, ¿cuáles son las reglas? ¿Qué es lo que la autoridad permite? ¿Qué es la autoridad no permite? ¿Cuáles son lugares por los que puedo ir o por los que no puedo ir? Esos tres lugares constituyen para Torsten Angestrand la relación entre el espacio y el tiempo. Y la calidad de vida, dice Torsten, se mejora cuando esos tres elementos se acercan. Cuando yo tengo la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, significa tener proximidad para pasar de un lugar hacia el otro en un tiempo consumido menor. Cuando tengo esas interacciones sociales, e inclusive diferentes interacciones sociales. Y tercero, cuando la autoridad lo permite. La autoridad no lo permite cuando para atravesar de aquí para allá tengo una autopista. Cuando para ir de mi lugar de habitación a mi trabajo, tengo que ir en un auto en una hora. Cuando el tren no funciona sino hasta las 8 de la noche o hasta las 9 y después ya no puedo. Cuando el tren me deja muy lejos, ya no puedo hacer. Esto es algo inspirador. ¿Y cuánto esto? Porque nuestro concepto de los 15 minutos no cae del cielo. No es Carlos Moreno en su bañera que sale gritando una mañana, ¡Eureka! Encontré a la ciudad de los 15 minutos. No, es un trabajo que es alimentado por un siglo de pensadores, de gente comprometida, y que nos lleva a plantear esto a la escala de una ciudad capital, para que el río no sea más una autopista, para que al frente de las escuelas
no sean lugares de peligro para los niños, para los padres en los que pasan los autos, los lugares más contaminados de París por el paso de los autos y las partículas finas, para que el agua haga parte de la vida de la ciudad, no solamente como río, sino en todo lugar para resistir al cambio climático, en el que el comercio de proximidad exista, en el que se construya una nueva economía geográfica, que es lo que hacemos con el premio Nobel Paul Krugman hoy, en la extensión de este concepto, en el que la cultura le llegue a todo el mundo para que podamos ganar la batalla cultural de una nueva narrativa sobre la manera de vivir en la ciudad. Y esto se nutre con gente como Jan Gehl, con el cual hemos creado una relación de fraternidad. Mi último libro en inglés, Jan hizo su prefacio, Marta Torno, que vive ahora aquí en Barcelona, exdirectora ejecutiva del Premio Pritzker, hizo el posfacio. Y a partir de allí abrimos un debate. No estamos imponiendo nada. No estamos colocándole collares a la gente y amarrarla a un poste e inyectarle chip 5G, ni un pasaporte para salir de su casa, ni el control de cuántas personas vio en el día. No, todo ese conspiracionismo de baja alcurnia, pero que nos costó estar bajo vigilancia de la policía un tiempo, mi esposa y yo, por los ataques mundiales de los conspiracionistas y los complotistas de extrema derecha. Hemos abierto un debate mundial sobre el cambio climático y el impacto en las ciudades, la pérdida de biodiversidad, sobre las nuevas enfermedades urbanas, sobre la manera de hacer nuestras compras, sobre la manera de acompañar a nuestros hijos a la escuela, sobre la manera de utilizar un auto, sobre la manera de utilizar el transporte colectivo, sobre la manera de ligarnos o no al espacio público. Esto fue una gran victoria en París cuando el 23 de marzo hicimos un referéndum para generar 500 más calles jardín, porque estamos hablando de una proximidad que en París, barrio por barrio, de los 17 barrios, hemos trabajado con un comité, con la gente, para que cada barrio sea transformado. Y eso es muy importante. No se trata de hacer 3 o 4 lugares de bastante nivel de vida. Se trata que toda la ciudad tenga acceso a esta calidad de vida. El éxito de París hizo que la alcaldesa, siendo socialista, la región Île-de-France, el equivalente, el área más allá de la diputación, que incluye zonas rurales, de derecha, ambas fueron competidoras en la elección presidencial, Hidalgo por la izquierda, Pécresse por la derecha. Me llama la presidenta y me dice, Carlos, voy a lanzar un programa estratégico de transformación de la región Île-de-France, que tiene una parte igualmente pequeñas ciudades y ruralidad. Y este programa estratégico 2023-2040 se llama la región d'Île-de-France de 20 minutos, para generar 33 nuevas polaridades, 128 nuevas centralidades, y nos ha confiado oficialmente una misión que ahora tenemos, que es de hacer las propuestas de las nuevas centralidades del policentrismo de la región Île-de-France, que van a ser propuestos para su transformación. Esto es interesante porque muestra que estamos proponiendo algo que puede adaptarse para lo esencial que es la calidad de vida, como hablamos con Manuel esta mañana, más allá del color político que yo pueda tener. Porque estamos buscando reconciliar lo que parecía irreconciliable, que era sostenibilidad y calidad de vida. Sostenibilidad significa que yo puedo bajar mi huella de carbono y al mismo tiempo aumentar mi desarrollo económico y generar inclusión social. Y esto ha hecho que las grandes organizaciones institucionales y mundiales, tanto de alcaldes como supranacionales, se interesen en este concepto. Este es el 5º año en el que la Unión Europea lanza el programa Driving Urban Transitions, de los 3 temas retenidos, uno de ellos es The 15-Minute City Transition Pathway, la trayectoria de transformación por la ciudad de 15 minutos. Llevamos 102 programas, hay un libro blanco que pueden bajar gratuitamente que relata 102 programas colaborativos, ciudades, académicos, empresas y ciudadanos. A nivel mundial, en todos los continentes,
este proyecto no es un proyecto. Ahora es una realidad de transformación en cada uno de los contextos. Nuestra bandera sigue siendo Jane Jacobs. Lo esencial en las ciudades hoy en día es tener múltiples opciones para decidir de lo que yo quiera sin tener una dependencia al automóvil. Eso fue la frase de Jane Jacobs en su libro y que manejamos hoy en día. No se le obliga nada a nadie. Si yo quiero tomar mi auto y llevarme 1 hora para ir a comprar pan, puedo hacerlo. Muy bien, pero no hay obligación porque tenemos una panadería cerca, tenemos una carnicería cerca, tenemos una pescadería cerca, tengo un centro cultural, tengo un centro de salud, tengo un espacio público, tengo un lugar en el cual puedo generar lo necesario para satisfacer mis necesidades esenciales. Si yo quiero hacerlo, ok, cojo mi auto y atravieso la ciudad, pero se acabó. Ya no atravieso el centro de la ciudad. No, el centro de la ciudad o los lugares donde la gente vive, no. Van a haber solamente ciertas áreas por las cuales transito. Y el espacio público se respeta para la gente. Y se incita a que vaya en bicicleta o si es mucho más lejos, con el transporte público. Y allí es donde entra la importancia del transporte público como algo disponible para la gente, con el precio más bajo posible, pero accesible, como decía Manolo en una entrevista, que no sea solamente los incentivos para las horas de punta, sino bajarle para que tengamos una curva que aplane, para que no sean solamente los que están aquí en bicicleta que tomen el transporte público, sino que sea igualmente incentivo para aquellos que están dependiendo del auto. Entonces, estamos llamando a la creación de una nueva economía geográfica. Es lo que plantea el premio Nobel Paul Krugman cuando recibe el premio Nobel diciendo, ante la globalización que desencarna el empleo en las regiones, necesitamos reinstalar el empleo. Y yo le digo a Paul, en la Regional Science Association, la Asociación Mundial de Científicos para Políticas Regionales y Territoriales, le digo, Paul, bajémoslo de la región e instalémoslo en el contexto metropolitano y en las ciudades. Ahí nace lo que llamamos la nueva economía geográfica de la proximidad sostenible, que es nuestro moto para que la economía sea creadora de valor igualmente con la proximidad. En la prolongación del trabajo que tenemos desde el 2010 con el otro colega, y digo, el premio Nobel Mohamed Yunus, en su visión del triple cero, cero carbono, cero pobreza, cero exclusión, que hemos volteado positivamente para decir, disminuyamos la huella de carbono, aumentemos la capacidad local económica y generemos barrios en los que sea bien vivir. Y eso lo estamos llamando, con Paul Krugman, la proximidad en la nueva economía geográfica, la proximidad durable. Y por eso hablamos de la inteligencia ancestral. Lo hemos llamado con Paul el Old Wisdom. Y finalmente es la inteligencia ancestral que va de mano con la inteligencia adaptativa, que es la verdadera inteligencia de Darwin. El humano es inteligente porque se adapta. Y hoy en día, frente al cambio climático, frente a la pobreza y frente a la exclusión social, es absolutamente indispensable. Por eso fue que propuse en el Foro Mundial Urbano, en el Cairo, que la mejor resiliencia es la proximidad. Cuando la Dana inunda Valencia en 3 horas, cuando hay un blackout eléctrico en España y en Portugal, cuando las olas de calor obligan a cerrar los lugares de trabajo, las escuelas, en Grecia, que es el principal ingreso el turismo, han tenido que cerrar todos los lugares porque está haciendo mucho calor, o al contrario. ¿Qué nos queda? Y nos lo mostró el COVID y nos lo muestran las enfermedades urbanas. Si no hay proximidad, estamos aislados y estamos mal. La proximidad es nuestra mejor resiliencia. Y por eso la resiliencia no es prevenir para poder continuar, no. Es generar un nuevo espacio-tiempo con servicios y por eso lo he llamado la proxiliencia. Proximidad y resiliencia, la proxiliencia. Que nuestro deber es continuar a avanzar, no decir, bueno, la acción que está en el mundo entero, entonces ya me voy a pasear con mi esposa. No, es continuar a producir conceptos, teorías, ideas que sean generativas, alimentando una comunidad mundial. Esto es una ciudad que ustedes conocen porque es cerca de aquí, Toulouse.
cerca de los Pirineos, una ciudad en la que se vive muy bien. Hemos hecho el estudio de la calidad de vida. Claro, los que viven en el centro histórico, la vida está en azul. Pero los que viven a 15 kilómetros, a 20 kilómetros, la vida está en rojo. Porque tienen un lugar para alojarse, pero no tienen acceso a los servicios. Ese trabajo lo hemos hecho en muchas ciudades del mundo, pero me limito a ese para respetar el tiempo que se me ha dado. Entonces, estamos hablando de una proximidad que sea un vector de lucha contra la segregación y no un vector de gentrificación, que es para mí mi preocupación mayor. Por eso son 3 elementos que tienen que ir de la mano. El éxito de París no es solamente ir a pie o ir en bicicleta, es un éxito mayor, pero no es el único éxito. Tiene que ir de paso con la generación de barrios en toda la ciudad en los que haya mucho más vida. Pero eso no se puede si no se cambia el business modelo de la ciudad, si no se generan nuevas oportunidades económicas con el sector privado, si no se crean empleos locales, si no se crean nuevos circuitos cortos, nuevas maneras de trabajar. Por eso, el tercer punto, hoy en día, es el foco de nuestra atención en la continuación de nuestro desarrollo, generar un nuevo modelo económico para la ciudad y que la ciudad cree sus propias herramientas de atractividad económica. Por eso París es pionero en el manejo, por ejemplo, del comercio local, porque somos la primera ciudad en el mundo a haber creado una empresa de ciudad que compra lugares, metros cuadrados, para instalar actividad económica. Comerciantes, coworking, actividades de artesanías, acompañadas de todo un entorno administrativo, financiero, legal, para desarrollar la actividad económica. Por esa razón, no podemos ver la proximidad feliz solamente como una huella bajo carbono. Tenemos que verla como una regeneración económica al mismo tiempo que va con una regeneración social. No se trata solamente que el espacio público sea utilizado para actividades culturales, lo hacemos. Pero hay que ir más allá y tenemos que apersonarnos de un nuevo modelo económico para poder ofrecer una alternativa que además la historia después del COVID se ha abierto grande para nosotros para proponer esos nuevos modelos económicos en la manera de funcionar. Entonces, vivir en nuestros vecindarios significa transformar el business model, los modelos de negocios. Vivir en nuestros vecindarios es igualmente relacionarse con nosotros, con la naturaleza. Ofrecer movilidades de múltiples formas. Y la Semana de la Movilidad Europea presenta la movilidad bajo todas sus maneras, a pie, en bicicleta, en transporte público, pero igualmente, Manuel me lo decía ayer, aquí para todos, para todas y para todos, porque es lo que más se necesita. Entonces, la circularidad de la que se habló en el Cairo es esa, la circularidad social. La circularidad social significa que nuestro modelo de proximidad son 6 funciones sociales claves: el alojamiento, el trabajo, las compras, el cuidado, la educación y el esparcimiento. Cada una tiene un color. En vez de tener los colores dispersos con grandes desplazamientos, queremos que esos colores se junten para hacer policentrismo, para que tengamos una matriz de bienestar que incluye un bienestar mejor para mí y mi familia, segundo, social para mis vecinos y colegas de trabajo, y tercero, una huella ecológica baja y mejor relación con los que viven allí. Ese es el modelo del policentrismo, de bajas distancias y de habitabilidad, no de alojamiento, de habitabilidad. Alojarse no es vivir en la ciudad. Vivir en la ciudad es alojarse con servicios de los cuales cada uno de esos colores deberían estar acercándose cada vez más. Por eso le dije a Manolo, hablo de acercarse a la ciudad, que la ciudad se acerque a mí, y por eso lo llamamos el arco iris de la calidad de vida, porque estamos mezclando los colores, ya no los colores por su lado, pero es un plan de urbanismo que va a mezclarlos en 2 años, en 3 años, 5 años, 2, 3, 4, 5, 6 colores para que cada uno pueda regenerarse. Esos son los 8 elementos claves de esta proximidad feliz. Proximidad a servicios esenciales, densidad orgánica,
usos mixtos, calidad de los espacios públicos, transporte público eficiente, baja carbón para la movilidad activa, inclusividad económica y social y ubicuidad para que la tecnología esté al servicio de cada cual. La proximidad tiene que ser en función del perfil de los que viven. La proximidad y los servicios no es lo mismo para una joven, para una persona, una mujer embarazada, con 3 hijos, una pareja ejecutiva, personas de edad, de buena o mala salud. Por eso tenemos que adaptar los servicios en una especie de abanico de servicios en el que cada cual encuentre. Eso es lo que permite que esta noción de distancia y tiempo sea adaptativo. Esto es hecho aquí en Barcelona por el IAC, en el que se muestra cómo la distancia y el tiempo depende de cada uno de nosotros, para que la ciudad se irrigue de servicios de proximidad con la satisfacción de cada cual. Porque en función del perfil se tienen que crear o proponer servicios de naturaleza diferente. Por eso hemos creado una metodología científica de análisis geoespacial, matemática, informática, geográfica y un segundo nivel paralelo de diálogo con los ciudadanos a través de herramientas activas, los talleres de proximidad, que nos permiten tomarle el pulso a la gente que vive en la ciudad. Y a partir de allí obtener las cartas de identidad de los territorios, conocer la entropía urbana, dónde están concentrados los servicios pero que la gente no vive, dónde vive la gente pero que hay servicios para reequilibrar la ciudad o el territorio. Eso es lo que estamos haciendo, llevándolo con la gente. Eso fue el programa de Ana Hidalgo cuando lanzamos este programa en París. Y lo que son muñequitos que están animados de transición de una movilidad de buses o de metros que pasaban porque la gente no tenía servicios locales, ya no son muñequitos, ahora eso es una realidad, con un impacto ecológico, económico y social. La mayor victoria de París no es ir a pie o ir en bicicleta, es que se votó en noviembre del 2024 por el Consejo Municipal el nuevo Plan Local de Urbanismo Bioclimático que integra todos estos conceptos como un conjunto. Y es a partir de allí que la transformación de una ciudad como París, dándole el espacio público a la gente, transformando la movilidad sostenible, dejando los autos particulares como principal mecanismo, recuperando el río, recuperando los espacios públicos, ofreciéndole a la gente calidad de aire, calidad de vida, abriendo las escuelas los fines de semana, transformando las calles delante de las escuelas para los niños, abriendo ese espacio público para que se hagan actividades en un mundo no de asfalto, sino de verdura, ofreciéndole a todas las edades la posibilidad de apropiarse del espacio público, viene a complementarse con una apertura hacia nuevas economías locales. Porque cuando se abre el espacio público para la gente, vamos a crear igualmente empresas locales, comercios, restaurantes, bares, actividades culturales, servicios de todo tipo. Y es a nivel de toda la ciudad que lo hacemos y no en ciertos lugares específicos. Porque nuestra visión es una visión de usos y servicios, más que de infraestructuras. Y esto se traduce con esas manchas azules que son el nuevo modelo económico de la ciudad, con empresas que tenemos, con 14 incubadores de empresas, con mecanismos de multiuso. La empresa de turismo está albergada en el centro de conferencias, que no es una empresa, es una incubadora. La incubadora de deportes está en un estadio. Y todos los lugares mal utilizados o que tienen mucho espacio se reutilizan. Y para finalizar, la vivienda. Sin vivienda en toda la ciudad y no ghettoizada, es difícil generar una proximidad feliz. Entonces, de una vivienda sectorizada, vamos ahora a hacer una transformación para que esa vivienda social esté en toda la ciudad. Crear nuevas centralidades, crear nuevos espacios públicos en los 4 puntos cardinales. Ofrecer mixtura social, 50% de vivienda de interés social, 20% de clase media, 30% para propietarios. Transformar lugares administrativos en lugares de uso mixto. Este es el ejemplo de París para el mundo. Esto es lo que ahora se hace en Ciudad de México, en Iztapalapa, con la creación de las utopías, que son lugares abiertos para la gente, no solamente de mixtura social, de espacio público, sino de nuevo business model. Esto es en África, en SUS, esto es en Australia, en Melbourne igualmente, esto es en Busan,
en Corea del Sur, donde ha sido adaptado con cosas muy innovadoras sobre el modelo económico, con tarjeticas ligadas a la proximidad para incentivar el comercio local y la movilidad a pie. Una tarjeta de crédito que se incrementa cuando yo camino y que me permite acceder a servicios de proximidad con cosas más baratas o inclusive gratis y que son hoy en día un éxito para toda la ciudad. A la escala de un país como Escocia, hoy en día el modelo está desarrollado. En pequeñas ruralidades de Polonia, 15.000 habitantes, que son ejemplares hoy en día en su transformación. En la recuperación de las antiguas industrias que han estado hoy en día desuetas y que se han transformado en nuevas centralidades que han ganado los premios del MIPIM, del último en el 2025. Hemos creado el Observatorio Mundial de Proximidades Sostenibles. Hemos hecho en París el 4 y 5 de septiembre la primera conferencia internacional con gobiernos locales del mundo entero y el 5 con académicos en la Sorbona. Los invito a vincularse a este Observatorio Mundial de Proximidades porque es allí donde estamos creando la continuidad de este proyecto a nivel mundial. Muchas gracias. Gracias.